Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de la edición central de Telesur. Soy Gladys Quesada y ya me acompaña Luis Guillermo García Bencomo. Adelante. Bueno, ¿cómo estás, mamá? ¿Bien? Todo bien. Buenísima, como siempre. Bueno, vamos a empezar entonces con la información. Vamos a titulares. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, destacó la labor de la fuerza policial, militar y popular para neutralizar los últimos planes terroristas de la extrema derecha, entre quienes fueron detenidas 70 personas. Sectores sociales y grupos políticos de Colombia se van a paro nacional durante 48 horas para respaldar la consulta popular promovida por el gobierno de Gustavo Petro. En México se cierra la campaña electoral, pues la ciudadanía elegirá por primera vez y directamente a más de 3.000 jueces, magistrados y ministros, incluidos nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, hoy en clave mediática, el secretario de Estado de Estados Unidos, el inefable Marco Rubio, anunció que el gobierno restringirá el visado para quienes supuestamente hayan sido cómplices de censura contra la libertad de expresión de los estadounidenses. Una medida que se suma a la suspensión de visados contra estudiantes extranjeros. Y me pregunto yo, ¿y qué pasó con Julian Assange, los cómplices de eso? Vamos entonces a ver qué nos tiene en materia deportiva Enrique Guevara. Adelante, Quique. Hola compañeros, qué gusto reencontrarnos a esta hora acá en Edición Central. Saludos para Luis, saludos para Gladys. Y vamos de inmediato con nuestro principal titular deportivo. Ahí tenemos información que va a referencia a lo que sucedió, bueno, porque el futbolista venezolano Miguel Navarro denunció haber sufrido xenofobia por parte de un jugador de Sao Paulo, esto en la Copa Libertadores, lo que parecía que iba a ser un partido de esos normales, además siendo una noche de Copa Libertadores y con ese gran eslogan que tiene esta competición internacional de clubes de Sudamérica como la gloria eterna, terminó siendo ahí opacado por este amargo y lamentable momento que se sigue viviendo en el fútbol suramericano y en el fútbol mundial. Futbolista paraguayo Damián Bobadilla le dijo venezolano muerto de hambre al futbolista Miguel Navarro. Ahí lo tienen. Momento de tensión y de angustia. Y por supuesto nosotros tenemos información porque ya se han generado sobre todo comunicados y pronunciamientos por parte de la Federación Venezolana de Fútbol y también el apoyo rotundo que ha recibido el futbolista venezolano por parte del club argentino Talleres de Córdoba. Así que esperamos también que para los próximos minutos ya la Conmebol haga su anuncio porque esta situación no puede seguir sucediendo. Ya hace 15 días también una futbolista venezolana sufrió lo mismo en el fútbol chileno femenino. Detalles de esta información, por supuesto, que ha traído mucha tela que cortar y por supuesto debate y análisis junto a otras informaciones deportivas se las tenemos más adelante acá en Edición Central. Por eso los invitamos a que se queden con nosotros. Se nos extiende, Quique, pero es un tema que toca la fibra sensible de América Latina y especialmente de Venezuela. Contigo estaremos, Quique, para ampliar esta información más adelante. Vámonos hasta la cultura y le contaremos detalles de lo que será la edición número 19 del Festival Mundial de Poesía de Venezuela, una cita que se desarrollará del 14 al 20 de julio bajo el lema Lugar de Permanencia, con Palestina como país invitado de honor. Bien, vamos a ver cómo se ve el mundo desde el sur con Luis Francisco Blandón y su equipo de producción. Gracias, Luis Guillermo. Gladys, efectivamente hablamos de Colombia, ya lo mencionaban ustedes, paro nacional este 28 y 29 de mayo, organizaciones sociales y políticas están dando el apoyo a la consulta popular impulsada, a las reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro, pero también frente a un Congreso que a través de la oligarquía en este país está legislando a espaldas del pueblo, como dicen precisamente en las reuniones, en estas asambleas que se están realizando en todo el país. Vemos el escenario, una perspectiva del mundo desde el sur, compañeros. Gracias, Luis, por
Los adelantos te esperamos en el momento del análisis aquí en la edición central con El Mundo desde el Sur. Y una vez conocidos nuestros titulares, nos vamos directamente a la información. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, condenó los intentos de ataques de la derecha extremista venezolana en complicidad con el imperialismo contra sedes diplomáticas en Venezuela. Bueno, durante la inauguración de la ruta turística La Lucha del gobierno comunal de Miranda, el mandatario denunció la planificación de agresiones contra embajadas en Venezuela, candidatos de las elecciones regionales y legislativas por el Gran Polo Patriótico, en un intento por generar violencia durante los comicios del pasado 25 de mayo. Del mismo modo, el mandatario venezolano sentenció que las fuerzas de seguridad del Estado venezolano lograron neutralizar 60 formas distintas de ataques contra refinerías e instalaciones petroleras del país. En ese sentido, destacó que han sido capturados más de 70 conspiradores con pruebas de su participación en amenazas contra el país. Y el gobierno de Venezuela reveló detalles del plan terrorista que buscaba crear violencia y boicotear las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo mediante el uso de mercenarios, narcotráfico y otros elementos disruptivos de la paz nacional. Y sobre esto, por supuesto, Paola Dragni, nuestra enviada especial a Venezuela, nos informa exactamente de qué se trata. ¿Cómo están? Así es. Un gusto saludarles. Buenas noches para toda la audiencia de Telesur. Efectivamente, a eso de las 12:30 del mediodía, Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular para las Relaciones Internas, la Justicia y la Paz, dio una amplia conferencia de prensa donde pudimos ver ahí mismo las pruebas de lo que fueron distintos allanamientos en distintas ciudades de Venezuela, en la que se pudieron incautar cerca de 400 fusiles, bombas, granadas, pero también, fíjense, dinamita que se ocupa en la minería, es decir, de alto poder destructivo. Esto fue exhibido a la prensa que participó de esta rueda, donde pudimos además conocer los detalles de cómo se fue desmantelando esta red de terrorismo, una investigación, Gladys, Luis Guillermo, de más de un mes y medio que, como ustedes bien decían, termina con la captura de más de 70 personas. Ahora bien, perdón, son nombres conocidos para Venezuela. Esto es algo que el país ha estado enfrentando hace ya muchos años y empezaron a hacer esta investigación a partir de una banda de narcotráfico que estaba en el Zulia, y comienzan a tirar la hebra y empiezan a aparecer nombres que ya se conocen: Eric Prince, Jordan Grudó, y toda esta red que además estaba asociada, ¿cierto?, a detenciones que fueron mediáticas hace algunos días, como por ejemplo Juan Pablo Guanipa. De hecho, fueron exhibidas libretas, teléfonos celulares donde habían mensajes, y parte de esta planificación que incluía, afirmó Diosdado Cabello, por ejemplo, hacer ataques, sabotaje no solo a centros de votaciones, sino también a las embajadas de España, a las embajadas de Colombia, atentar contra dirigentes políticos del Gran Polo Patriótico, pero también a dirigentes políticos de esta oposición que sí quiere participar de la democracia venezolana. El presidente Nicolás Maduro, recorriendo el barrio La Lucha, por cierto, aquí muy cerca de nuestro canal, habló justamente de este tema y destacó parte de los hallazgos y también el tremendo trabajo policial. Vamos a escuchar lo que nos dijo el presidente. Hoy Diosdado Cabello dio una rueda de prensa al mediodía. Si no la han visto, búsquenla, está en YouTube. Mostró, yo puedo decir, Héctor, y tú sabes porque tú sabes bastante, Cilia también, Diosdado mostró el 10% de las pruebas que se tienen. Mostró de puño y letra de este señor Juan Pablo Guanipa, Tequeño Crudo, cómo él planificaba la eliminación física de los líderes de todos los partidos del Gran Polo Patriótico, cómo estaban planificando el ataque a varias embajadas, entre ellos la embajada de la ONU y la residencia y la embajada de Colombia, cómo estaban planificando atentado a líderes opositores que se habían inscrito para las elecciones del domingo.
Así es, Gladys, pero también ataques a refinerías petroleras. Estos son planes de desestabilización que además participamos de la rueda de prensa y pudimos preguntarle al ministro cómo van variando, ¿cierto?, con esta coordinación internacional que además busca sujetos que están vinculados a bandas criminales. Y esto es lo tremendamente peligroso porque explicaba el ministro Cabello que como el pueblo de Venezuela ha optado por un camino de paz, por un camino democrático, no ha tenido la oposición de extrema derecha que fomenta este terrorismo, por decirlo de alguna manera, no está disponible para esto. Entonces buscan grupos criminales y ahí está la alianza. Pero además, Diosdado Cabello hizo referencia directa hacia Ecuador como uno de los países que está dentro de esta red terrorista. Más de 60 ataques y el presidente Nicolás Maduro dio algunos otros detalles. Escuchemos. Logramos neutralizar de distintas formas 60 ataques contra las refinerías del país y las instalaciones petroleras. Era el diablo desatado. Pero gracias a la inteligencia estratégica, policial, popular y militar, y a la acción conjunta de las fuerzas policiales, de la Policía Nacional Bolivariana, del DGCIN, del SEBIN, y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su conjunto, logramos capturar a más de los 70 conjurados, complotados, con sus jefes, sus planes y las pruebas completas. Y logramos quitarle las granadas, explosivos, capturamos gente en la frontera, por aquí, por allá, y todavía está en pleno desarrollo el proceso de búsqueda de estos terroristas. Esta gente no son políticos, no, porque el que está pensando en matar con un atentado a un líder o a cualquier persona no es un político, es un criminal, es un terrorista. De hecho, parte de la conferencia a la que hace referencia el presidente Nicolás Maduro justamente planteaba a los periodistas esta pregunta, ¿no? Hacer sabotajes atacando, por ejemplo, hospitales, generar y sembrar el terror en la población civil es internacionalmente entendido como terrorismo. De hecho, Luis Guillermo, Gladys, en la cadena colombiana Caracol hace algunas semanas se conoció una noticia bastante extraña que invito a la audiencia de Telesur a que la pueda revisar. Un narcotraficante de origen serbio que tenía captura internacional y que justamente estaba siendo deportado desde Colombia hacia Europa, extrañamente escapó en el aeropuerto en Colombia. ¿Y dónde apareció? Apareció aquí en Venezuela, en esta red terrorista. Entonces uno empieza a juntar ciertamente las informaciones luego de estas capturas, pero también lo que ocurría anteriormente. Diosdado Cabello, y así mismo lo dice el presidente Nicolás Maduro, invitaron a revisar las declaraciones de Juan Pablo Guanipa, por ejemplo, y que dan cuenta de estas intenciones que se han materializado en estas capturas y además en las evidencias que hoy se mostraron. Realmente un tremendo arsenal de guerra, fusiles, más de 400 armas. Luis Guillermo. Gladys. Gracias, Paola, por este momento y este reporte con nosotros y, por supuesto, por informar a nuestra audiencia de lo que acontece en Venezuela. Te esperamos en próximas emisiones. Vamos entonces a más información. Con el objetivo de seguir con el crecimiento económico de Venezuela, se impulsa el comercio internacional con Turquía, con nuevos acuerdos bilaterales entre las naciones. Vamos a ver el informe con nuestro compañero Bruno Falsi sobre este aspecto. En la capital venezolana fue inaugurada la CAVETUR, la Cámara de Integración Comercial Venezuela-Turquía, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y exportaciones entre las naciones. Bueno, ha crecido mucho. Yo les voy a dar unas cifras. Hace 10 años nuestro comercio era apenas de 150 millones de dólares. En 2018-2022, en 2 ocasiones, nuestro volumen comercial rebasó 1.000 millones de dólares. Y entonces, bueno, nosotros, nuestra meta, la meta que se han fijado nuestros presidentes, presidente Erdogan y presidente Maduro, es de llegar a 3.000 millones de dólares. Cada empresario tiene que asumirse a sí mismo como un embajador del comercio, de la oferta exportable, de todo lo maravilloso que significa esa expresión hecho en Venezuela. Porque ahí va el orgullo de nuestro asociado a una marca, a un producto, a un bien consumible o a un servicio. Y entonces ellos abrirán espacios para
haya un mayor intercambio comercial desde la Cámara, pero a la vez servirán para identificar oportunidades de inversión. Com a presença de empresários de vários sectores de todo o país, se firmou um documento junto a los representantes de ambos governos, criando assim empleos e fermentando o crescimento econômico. Muy vital el apoyo que podemos brindar para poder hacer crecer este país, que a pesar de todas las adversidades, a pesar de todas estas medidas coercitivas unilaterales que nos han impuesto, pues nosotros seguimos creciendo. El sector empresarial hay mucha experiencia donde hemos venido importando algunas maquinarias, algunos productos de medicina, alimentos de Turquía. Igualmente algunas experiencias que nosotros de Portuguesa estamos exportando marca país, marca hecho en Venezuela hacia Turquía. La propuesta de Cavetur ha sido bien recebida por el sector productivo venezolano, con más de 60 empresas siendo parte del acuerdo firmado. Nosotros tenemos muchos productos, lo que es café, parchita, papa, zarrapia, zanahoria. Tenemos muchos productos que pueden sumar a lo que es la economía productiva de nuestro país y poder ver lo que aquí se muestra en nuestra Venezuela hacia Turquía. El hecho de estar aquí formando parte de una Cámara de Comercio entre acuerdos bilaterales es bastante importante para nosotros, debido a que esto nos permite incrementar esas exportaciones y llevar a otra frontera los productos que Venezuela produce. En un contexto de guerra económica de Estados Unidos contra Venezuela, la profundización de las relaciones entre estas naciones fortalece la consolidación del mundo multipolar y una alternativa al neoliberalismo. En la cámara de Marcos da Silva, Bruno Falsi, Caracas, Venezuela, para Telesur. Gracias, Bruno. Bueno, vamos ahora a Colombia porque sectores sociales y grupos políticos de esa nación se van a un paro nacional durante 48 horas, 2 días, en respaldo a la consulta popular promovida por el gobierno de Gustavo Petro. Fíjate. Así es. Contactemos entonces con nuestra corresponsal desde Bogotá, Hernán Darío Tobar, que tiene más detalles. Adelante. Gracias, un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur y nos sigue a través de nuestra multiplataforma. Efectivamente, son 2 días de paro en el cual comenzaron el día de hoy y se han realizado una serie de acciones en el marco de ese paro nacional. Hoy, movilizaciones, algunas jornadas pedagógicas por parte de los profesores, pero también se han sumado diversas organizaciones étnicas, organizaciones sociales, populares, que no solo respaldan la consulta popular, sino que están en desacuerdo con el bloqueo parlamentario e institucional que se ha venido desarrollando y que no ha permitido el avance de las transformaciones sociales. Y me refiero a el bloqueo que se ha dado para reformas tan importantes como la reforma laboral o la reforma a la salud. Precisamente, la consulta popular que no se aprobó días atrás en la plenaria del Senado tenía que ver con la posibilidad de que el pueblo participara precisamente de 12 puntos claves que hacían referencia a la reforma laboral. Una reforma que había sido un día más o menos 2 semanas atrás por parte del Congreso colombiano, se revivió por parte de esos sectores de oposición y se está discutiendo en este momento una reforma que no da cuenta pues, de esas transformaciones estructurales que requiere el sector laboral más golpeado. Por eso se están haciendo esta serie de acciones en el marco del paro nacional. Pero para entender un poco lo que significó la movilización de hoy, las actividades pedagógicas por parte de los maestros en el marco de este paro nacional, pues hemos preparado para ustedes el siguiente informe. En la primera jornada de movilización y acciones del paro de 48 horas, convocado por las centrales obreras, organizaciones populares y comunales, las calles de varias ciudades y municipios del país fueron testigos de las exigencias y reivindicaciones de los sectores indignados ante la actitud de un sector del Congreso colombiano de bloquear políticas sociales y económicas. Es importante marchar porque nos negaron la consulta popular. El presidente acaba de erradicar otra nueva consulta favorable al pueblo y ellos lo que quieren es evitar, volver a hundir la consulta popular, que es lo que definitivamente le devolvería y le garantizaría los derechos a la población trabajadora.
Diversas expresiones de descontento se hicieron visibles durante el recorrido de la movilización en Bogotá, rechazando además la reforma laboral revivida por el sector de la oposición en la plenaria del Senado y que está en discusión actualmente, ya que no responde a la reivindicación de los derechos laborales planteados por el Ejecutivo y diversas organizaciones sindicales. Un engaño donde con pequeñas prebendas se le quiere justificar a la gente que se hizo una reforma. No, ahí todavía no se le respeta ni se le devuelven los derechos a los colombianos. Por eso es que estamos saliendo, por eso es que estamos diciendo no aceptamos esa reforma de facto mentirosa, maquillada, y necesitamos entonces que sea el pueblo el que decida. Es un bombón de trapo, es un engañabobos eso que quieren vender como reforma. Aquí hay un pulso político entre el pueblo y la oligarquía, y el pueblo tiene que unificarse y expresar en los espacios naturales que tenemos, como es la calle, el parque, la plaza, la carretera, la voluntad y el querer de la inmensa mayoría de la población colombiana. En Bogotá, ciudad capital del país, mientras la movilización llegaba a la Plaza de Bolívar, ¿cuánto lleva trabajando? ¿Cuánto le falta para pensionarse? Los profesores desde las aulas de clase se sumaron a esta jornada junto a sus alumnos. ¿Alguno de ustedes está a favor de ese modelo pensional? Con el objetivo de concientizarlos de la trascendencia, no solo de las reformas, sino de la relevancia de la consulta popular como mecanismo de participación ante el bloqueo parlamentario. ¿Sabían eso? ¿No? La idea es que los chicos, mediante los diferentes modelos de aprendizaje de las instituciones, vean en primera persona qué implica el proceso de reforma, que ellos tomen una postura y que ellos se ubiquen en torno a esa postura, y pues también que identifiquen que llevarlos a eso no consiste en adoctrinamiento como les han hecho creer los medios de oposición y los medios de derecha de este país. En ese caso tenemos una consulta popular para una reforma laboral. Ante la imposibilidad para poder movilizarse por posibles sanciones, los maestros realizan esta clase de actividades que se suman a las jornadas de acciones pedagógicas enmarcadas en estas jornadas de protesta ante lo que representa la afectación a reivindicaciones sociales en el marco del Estado Social de Derecho. La jornada continuará con cabildos abiertos en todo el país. El día de mañana entonces se prevé no solo cabildos abiertos, sino asambleas por parte de las organizaciones sociales y de las organizaciones barriales y populares que se desarrollarán durante todo el día. Se esperan unos cacerolazos en las horas de la tarde-noche por parte de esas organizaciones. En este contexto también se espera que en los próximos días pues el Senado le dé trámite a la consulta popular, la 2.0 que aquí se ha denominado de esa manera, a la segunda presentación que hizo de la consulta popular el Ejecutivo, con 12 preguntas que ya habían sido establecidas en la primera consulta popular, que hacen referencia a la reforma laboral, y 4 más sobre la reforma a la salud. Vamos a ver cómo se va desarrollando eso en el Congreso y de las tensiones que hay al interior de él mismo. Gracias, Hernán, por este reporte. Estaremos contigo en próximas emisiones. Proseguimos nosotros y precisamente seguimos en este contexto. El paro de 48 generó que los ciudadanos en Bogotá se movilicen desde el Parque Nacional hasta la Plaza Bolívar para demostrar su apoyo a la consulta popular. Y fíjate que en simultáneo, en Cali también cientos de trabajadores se unieron al paro y se movilizaron con consignas emblemáticas respaldando las reformas. En Boyacá, los manifestantes salieron a las calles con pancartas y cantos con la intención de defender sus derechos y apoyar la asamblea consultiva. También los habitantes de Bucaramanga se encuentran manifestando como parte de los preparativos para la protesta que inicia en horas de la tarde. Y
Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó a través de la red social X que en este momento existe el derecho a la consulta popular al no leer antes de la votación mi solicitud de concepto previo y el texto de las preguntas presentadas al Senado, ordenada por la Ley Quinta del Reglamento del Congreso. Hoy no existe concepto previo. Para el gobierno no existe concepto previo y por tanto se abre la opción de aplicar el literal C del artículo 33 de la Ley 1557 que nos permite decretar la consulta popular. Ahora veamos las causas de este asunto. Entre las principales causas del paro nacional se encuentra el inconformismo de los trabajadores por el hundimiento de la reforma laboral en el Senado el pasado 11 de mayo de 2025. Asimismo, denuncian que el Senado busca frenar la reforma al sistema de salud y otros proyectos impulsados por la gestión de Petro. Y además condenan el rechazo a la reforma política en el Senado debido a la falta intencional de quórum en diciembre de 2024. Este paro de 48 horas tiene como objetivo, además, apoyar las reformas sociales propuestas por el gobierno de Gustavo Petro. Entre ellas, exigir la aprobación de la consulta popular y denunciar las maniobras de la derecha oligárquica que busca frenar los cambios políticos y sociales. Ahora, según la Central Unitaria de Trabajadores, el próximo 11 de junio habrá otro gran paro nacional acompañado de 4 grandes caravanas hacia Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. Hacemos una pausa en la edición central, pero al regreso le comentamos, porque nos vamos hasta México para contarles sobre el cierre de campaña electoral de jueces, magistrados y ministros al Poder Judicial para las primeras elecciones judiciales del próximo 1 de junio. Sin duda un rompimiento de paradigma en la parte política de México. Vamos a ver cómo va eso. Y eso lo veremos aquí en la edición central. Tal como adelantamos antes de irnos a la pausa, les contamos que en México ciudadanos se preparan para acudir a las urnas electorales para renovar al Poder Judicial. Desde Ciudad de México, nuestro compañero de labores, Antonio Aranda, con los detalles. Adelante, Antonio. El primer minuto del jueves 29 de mayo se acabaron las campañas electorales de los 3.347 candidatos que buscan alguno de los 881 cargos que se elegirán el próximo domingo 1 de junio y ya no podrán llamar al voto ni difundir más propaganda. Se acaban las campañas. Del 29 de mayo al 31 de mayo entra lo que se le llama el periodo de reflexión del voto y tiene como objetivo no influir en el ciudadano previo a lo que será la primera ocasión en que el pueblo de México acudirá a las urnas para renovar el Poder Judicial. En este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho múltiples llamados al pueblo de México para que salga a votar el domingo 1 de junio e incluso informó que ella lo hará tan pronto como abra la urna que está cerca de Palacio Nacional, donde habita. Así fue como lo detalló. Vamos a escucharla. Voy a votar aquí en la calle de Moneda, que queda aquí saliendo. Sí, enfrentito, por la entrada principal, por donde entra todas las personas a conocer o hacer un trámite, pero particularmente las personas que vienen a conocer las visitas guiadas que se hacen a Palacio Nacional. Por ahí enfrente está justamente prácticamente la casilla. Pues ¿a qué horas abren las casillas? A las 9 de la mañana, digamos. En esta primera elección para renovar el Poder Judicial se elegirán jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por voto directo. Lo anterior es parte de la transformación de la vida pública del país que busca eliminar privilegios en el Poder Judicial, que por años se caracterizó por ser una institución hermética a la sociedad y llena de beneficios para pequeños grupos de poder en su interior. El domingo 1 de junio
Desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde las casillas estarán abiertas para recibir los votos. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que cerca de las 11 de la noche el Instituto Nacional Electoral dará a conocer datos sobre la participación de los ciudadanos en esta elección. Escuchamos cómo fue que lo detalló. Después de las 11 van a dar a conocer cuántas personas votaron. Entonces ahí pues ya podremos nosotros dar un mensaje y después esperar al cómputo de las 6 boletas. Así las cosas, el próximo 1 de junio millones de mexicanos acudirán a las urnas para renovar el Poder Judicial por medio del voto directo. Y por supuesto, ese día estaremos en las calles para llevarles toda la información al respecto desde aquí, la Ciudad de México. Hasta aquí nuestro reporte. Gracias, Antonio, por este reporte. Quedamos pendientes con lo que allí acontece y vamos a otros temas, porque quienes envían y reciben remesas en El Salvador están preocupados por un inminente impuesto que se aplicará al envío de divisas desde los Estados Unidos. Las remesas en ese país son una importante fuente de la economía local. Usted sabe que está enteradísimo de esto, nuestro corresponsal allá en San Salvador, Roberto Hugo Presa. Ha preparado una nota muy interesante, vamos a verla. En los primeros meses de este año, las remesas aumentaron en un 15%, revela un informe del Banco Central. El 92% de estos envíos provienen de Estados Unidos. El director del Centro de Defensa para el Consumidor advierte que la aplicación de un impuesto a las remesas impactaría en la economía local. De los 8.000 millones de dólares que recibimos en el año 2024, este impuesto del 3.5%, si se aprueba, vendría a significar casi los 300 millones de dólares que se dejarían de percibir. Entonces, recordemos que el 25% de los hogares en El Salvador reciben remesas. De ese 25% son más casi medio millón de hogares. Esta economista afirma que las remesas tienen una importancia fundamental para el mantenimiento de la estabilidad económica. Representan el 24% del Producto Interno Bruto y además que las remesas son las que permiten mantener la liquidez de la economía salvadoreña, que no hay que olvidar que es una economía dolarizada, en la cual el gobierno, el Banco Central de Reserva, no tiene la facultad de emitir dólares, sino que todos los dólares entran a El Salvador ya por la vía de las exportaciones o bien por la vía de las remesas o de las donaciones, siendo pues las remesas la principal fuente de ingresos de dólares al país. Un promedio de 2.5 millones de salvadoreños residen en Estados Unidos, a quienes les preocupa esta medida, ya que además de pagar impuestos en esa nación, pagan por el envío. También los que reciben están con incertidumbre. La verdad, nos veremos muy afectados. No entiendo por qué pagar más impuestos en dinero que ya pagamos impuestos antes de ser depositado en nuestra cuenta de banco. Esperemos que no sea aprobada esa ley. Con este impuesto que va a poner el presidente Trump, pues prácticamente mis tíos ya no van a querer ni mandarme dinero porque se va a hacer menos de lo que me mandan, entonces ya no van a querer. Este experto migratorio sostiene que el impuesto a las remesas, sumado a la criminalización de los migrantes, la constante persecución y hostigamiento de la administración Trump, mantiene en zozobra a millones de latinos. Nunca habían sufrido una persecución como la que están sufriendo ahora y nunca habían sentido el temor como lo sienten ahora, porque ellos saben que en cualquier momento le van a tocar la puerta. Otro aspecto que preocupa es el silencio del gobierno salvadoreño, ya que países como México han alzado su voz en defensa de los migrantes. Incluso la propia presidenta no descarta movilizaciones. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Bien. Me llama la atención, no sé, si Donald Trump transfiere plata para otro continente, para otro país, o Elon Musk lo hace, ¿le van a cobrar el 35% también? Esa es una muy buena pregunta, pero habrá que ver a largo plazo qué sucede con esos rubros económicos. Bueno, ahora en Argentina continúan las manifestaciones de jubilados y otras organizaciones sociales contra las políticas de Javier Milei. Desde Buenos Aires, nuestro compañero Fabián Restivo nos trae los detalles. Adelante, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? Bueno, en Argentina hoy fue un día realmente complicado, un día de muchas marchas. Marcharon jubilados, como todos los miércoles, marcharon los científicos,
marcharon los repartidores de productos. En total hubo 10 marchas en la República Argentina hoy. Las dos que por razones de volumen y de gravedad también sobresalen han sido la marcha de los científicos y de los jubilados. La ciencia argentina marchó hoy ante el vaciamiento del presidente Javier Milei, todo aquello que signifique ciencia e investigación. El lugar que compone, digamos, que nuclea la ciencia es el CONICET en Argentina. Y por primera vez en 17 años se han despedido 4.148 empleados. De estos, 12.176 había y quedaron en 11.868. La cantidad de despidos de científicos, esta última cifra es de científicos, de científicos despedidos, que vuelven a hacer lo mismo que hacían antes del gobierno de Néstor Kirchner, que era irse del país. El presidente Néstor Kirchner creó el plan Raíces, que era para repatriar a los científicos y que Argentina pudiera hacerle honor a la historia de los 5 premios Nobel, 3 de ellos dedicados a la ciencia, y entonces se recuperó nuevamente y ahora otra vez bajo un gobierno de derecha esto desaparece. Esta fue la marcha de los científicos. La marcha de jubilados hoy realmente fue de una crueldad absoluta. 1.200 efectivos. ¿De dónde? Policía Federal, Prefectura, Policía de la Ciudad, Gendarmería y la Policía Aeroportuaria. Si alguien no tiene nada que hacer en los alrededores de la Plaza del Congreso, es la Prefectura y la Policía Aeroportuaria, pues usaron absolutamente todo lo que había para reprimir. Ahí hay unas cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales, del CELS de Argentina, que dicen que desde que comenzaron la marcha los jubilados, hubo 129 detenidos y un total de 1.230 lastimados. El ejercicio de pegarle a los jubilados todos los miércoles es de una crueldad incomprensible. Hoy, como parte de la movilización de los jubilados, se sumaron sindicatos y otras organizaciones sociales que fueron a apoyar a los jubilados, que en general suelen estar bastante solos. Hoy fue un día de mucha marcha, de mucha represión y de mucha degradación del sentido argentino en la Argentina de Javier Milei. Esto es lo que tenemos por ahora. Adelante. Gracias, Fabián Restivo, por este dato significativo acerca de la realidad de Argentina. Mira, vamos a hacer una pausa, Gladys, pero yo te propongo que nos digas qué nos vas a traer entonces cuando regresemos. ¿Ah? Claro que sí, yo les doy los adelantos del segmento de Noticias 360. Véngase conmigo por acá, sígame entonces, director, y vamos a conversar un poco acerca de lo que tendremos, porque fuera de nuestras fronteras vamos a ir con nuestro segmento para contarles que el gobierno de China exhorta a Estados Unidos a respetar y salvaguardar los derechos legítimos de todos los estudiantes internacionales. Con esta información y más, luego de la pausa. Estamos de vuelta y le contamos, el gobierno de China instó a Estados Unidos a respetar y salvaguardar los derechos legítimos de todos los estudiantes internacionales, incluidos los de nacionalidad china.
La Cancillería china enfatizó que la cooperación educativa y los intercambios académicos normales no deberían verse interrumpidos por estas medidas unilaterales o políticas. Las declaraciones se dieron por el organismo tras conocerse que Washington había ordenado a sus embajadas y consulados en el mundo a suspender la emisión de visas estudiantiles. El llamado de China se produce en un contexto de crecientes tensiones bilaterales entre Beijing y Washington, donde asuntos como la tecnología, la seguridad nacional, el comercio y la movilidad humana han sido cada vez más politizados. Asimismo, las restricciones al ingreso de estudiantes se agregaría a una lista de fricciones que ya incluyen la vigilancia a investigadores, sanciones a universidades chinas y las barreras a la cooperación científica. China siempre ha mantenido que no se debe interferir con la cooperación educativa normal ni con los intercambios académicos. Instamos a la parte estadounidense a salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos y legítimos de los estudiantes internacionales, incluidos los chinos. Este miércoles se cumplen 600 días desde el inicio de la campaña genocida de Israel sobre la Franja de Gaza. La población palestina ha sido diezmada mediante bombardeos, desplazamientos forzosos y sometida a la hambruna. Durante ese periodo, el ejército de ocupación israelí asesinó a más de 54.000 personas, la mayoría niños y mujeres, además de causar heridas a más de 123.000, todo esto según el recuento de las autoridades sanitarias. Además, miles de cuerpos yacen bajo los escombros de la devastada Franja de Gaza, por lo que se calcula que el número de víctimas es mucho más elevado. En paralelo, el ejército destruyó decenas de hospitales en múltiples ocasiones, secuestró a miles de civiles sin dejar rastro y quemó vivas a personas. En tanto, desde el 2 de marzo, la ocupación ha aplicado una política de hambruna sistemática contra aproximadamente 2.4 millones de ciudadanos gazatíes, cerrando los cruces fronterizos. Y en ese contexto, Naciones Unidas reveló que a menos del 5% de las zonas de cultivo de la Franja de Gaza son aptas para la agricultura debido al asedio de Israel. La situación contribuye a la hambruna que afecta a la población palestina y la FAO reveló que más del 80% de las tierras de Gaza han sufrido daños y el 77.8% de esas tierras son inaccesibles para los agricultores. Por lo tanto, solo el 4.6%, unas 688 hectáreas, son aptas para el cultivo. En ese sentido, el organismo de la ONU declaró que las ofensivas de Israel hacia territorios, pozos e instalaciones agrícolas están empeorando la situación de hambruna en Gaza. Y en medio de la situación de hambruna, la ocupación israelí confirmó la ejecución de un plan criminal para apoderarse de la Franja de Gaza y forzar el desplazamiento de miles de familias. Según anuncios de las mismas autoridades de Tel Aviv, el ejército israelí pretende apoderarse del 75% de la Franja de Gaza en los próximos 2 meses. El plan sionista consta de confinar a más de 2 millones de gazatíes y desplazarlos a pequeñas zonas del centro y del sur. Tel Aviv anunció además planes para desplegar a 450.000 militares a la Franja de Gaza y arremeter nuevamente contra los civiles, quienes se enfrentan a una crisis alimentaria y social. Y la ONU condenó la masacre de más de 50.000 niños palestinos por los ataques israelíes en la Franja de Gaza desde octubre de 2023. A través de un comunicado, el Fondo de la ONU para la Infancia acusó al gobierno de Benjamín Netanyahu de cegar la vida y herir infantes palestinos, al aseverar que lo que necesitan es protección, alimentos, agua y medicina, así como un alto al fuego, según reza el texto. Desde que inició la operación genocida el pasado mes de octubre de 2023, la UNICEF instó a Israel a poner fin a los bombardeos, donde las principales víctimas son niños. El organismo reveló que desde la reanudación de los ataques el 18 de marzo, al menos 1.300 infantes fueron asesinados por Israel. Y alertan un aumento de tensiones en Oriente Medio tras los acuerdos que busca el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el gobierno de Irán, mientras Israel plantea posibles ataques contra objetivos nucleares iraníes.
luego de la quinta ronda de negociaciones entre delegaciones de Washington y Teherán. En Omán, el primer ministro israelí Netanyahu ha amenazado con lanzar ataques militares contra instalaciones iraníes si logran un acuerdo. Mientras, Trump ha reiterado que extinguirá las opciones diplomáticas antes de iniciar una escalada militar y que cualquier negociación futura debe respetar los intereses de ambas naciones, pero las negociaciones se han pausado tras muestras de impedimentos de Washington a Teherán de enriquecer su uranio. El gobierno ruso reafirma que están listos los preparativos para iniciar una segunda ronda de negociaciones con Ucrania luego de la reunión de los cancilleres ruso y turco realizada en Moscú. El Kremlin informó que mantendrán las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos y señala que gracias a Turquía avanzan las conversaciones para una nueva ronda de diálogo con Ucrania, esta vez con Ankara como mediador. Anteriormente, el presidente ruso, Vladimir Putin, había pautado negociar de forma directa en Estambul para buscar una solución pacífica al conflicto, mientras el Kremlin no descarta que haya un diálogo directo con el presidente ucraniano. Rusia mantiene su posición al diálogo y destaca que el resultado de los acuerdos entre las partes dependerá de la revisión de las causas profundas del conflicto sin afectar sus intereses. Cerramos así nuestro segmento Noticias 360. Vamos entonces a ver qué tiene para nosotros Luis Guillermo García Bencomo en Enclave Mediática. Adelante, Luis. Gracias, Gladys. Bueno, tal como adelantamos en la etapa de los titulares, bueno, al regreso de la pausa que vamos a tener, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que el gobierno restringirá el visado para quienes supuestamente hayan sido cómplices de censura contra la libertad de expresión de los estadounidenses. Una medida que se suma a la suspensión de visados contra estudiantes extranjeros. Todo esto y más lo tendremos en breve en la Enclave Mediática. Una pausa y regresaremos. Bien, estamos en la Enclave Mediática, en la edición central. Es bien sabido por todo el mundo, prácticamente, que los medios hegemónicos desde Estados Unidos manipulan la información. Y eso prácticamente puede ser considerado como una censura. Sin embargo, Estados Unidos anuncia nuevas políticas que restringen el visado a funcionarios europeos por presuntamente limitar la libertad de expresión a ciudadanos estadounidenses en redes sociales. Una medida que se suma a la suspensión de visas a estudiantes extranjeros, especialmente provenientes de China. Vamos a ver esto y después hablamos sobre otros aspectos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que el gobierno ha puesto en marcha una nueva orden que impide el proceso de visado para funcionarios europeos, que según su criterio hayan sido cómplices de presunta censura contra ciudadanos estadounidenses. Todo esto a través de redes sociales. El funcionario destacó que los estadounidenses supuestamente han sido acosados e incluso multados por el simple hecho de expresarse libremente. Durante demasiado tiempo, los estadounidenses han sido multados, acosados e incluso acusados por autoridades extranjeras por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Hoy anunció una nueva política de restricción de visas que se aplicará a funcionarios extranjeros y personas cómplices de la censura estadounidenses. La libertad de expresión es esencial para el estilo de vida estadounidense, un derecho innato sobre el cual los gobiernos extranjeros no tienen autoridad. A esta medida se le suma la suspensión de visas contra estudiantes extranjeros, especialmente los provenientes de China. Esto como medida de presión contra el gigante asiático a ceder ante las políticas unilaterales de Washington. Pekín no tardó en reaccionar.
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, manifestó que la cooperación educativa y los intercambios normales no deben ser interrumpidos por medidas de carácter político, argumentando que esta interrupción tendrá consecuencias importantes tanto para los estudiantes internacionales como para el sistema universitario estadounidense. China ha mantenido siempre la postura de que no se debe interrumpir la cooperación educativa normal ni el intercambio académico. Pedimos a Estados Unidos garantizar concretamente los derechos e intereses legítimos de los estudiantes internacionales, incluidos los estudiantes chinos. Estados Unidos, un país que se ha alzado gracias a la mano trabajadora de migrantes, con una economía forjada a base de la colaboración de graduados extranjeros en su territorio, hoy en día es la misma que atenta contra su supremacía, recurriendo a oscuras palancas burocráticas para detener el sistema universitario en una serie de medidas agresivas. Bien, vamos a ver ahora qué dicen algunos medios de difusión de mensajes al respecto. Por ejemplo, el diario The New York Times dice: el Departamento de Estado de Estados Unidos suspende las citas para visas de estudiantes e intercambio. Bueno, de acuerdo con la nota de este medio, el Departamento de Estado de Estados Unidos está interrumpiendo temporalmente las entrevistas en el exterior con ciudadanos extranjeros quienes solicitan visas de estudiantes y de intercambio, a medida que amplía el escrutinio de las publicaciones de los solicitantes en las redes sociales. Asimismo, resaltan que la orden del secretario de Estado se produce en un momento cuando el presidente Donald Trump está intentando forzar a la Universidad de Harvard y a otras instituciones a restringir lo que se puede decir en los campus, con especial atención a los discursos contra Israel. Entonces, ¿qué contradicción tiene esto, ¿no? En este contexto, el medio refiere que muchas universidades de Estados Unidos dependen de los estudiantes extranjeros que pagan la totalidad de la matrícula. Esos estudiantes representan una parte sustancial de los ingresos anuales de muchas universidades estadounidenses y en algunos campus los estudiantes extranjeros constituyen la mayoría de los investigadores en determinadas disciplinas, principalmente en las ciencias. Ahora veamos otro medio, El Mundo, que titula: Estados Unidos anuncia restricciones de visados a funcionarios europeos, cómplices de la censura contra la libertad de expresión de estadounidenses. Bueno, según la información publicada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles que su gobierno ha puesto en marcha una nueva política de restricción de visas que se aplicará a los extranjeros responsables de presuntamente censurar la libertad de expresión en Estados Unidos. Asimismo, destacan que históricamente Washington ha criticado a Rusia, Irán o China por supuestamente restringir la libertad de expresión, pero ahora la administración Trump tiene en la diana a la Unión Europea y en concreto a las leyes de contenido digital aprobadas en la pasada legislatura comunitaria, que imponen una serie de obligaciones a las grandes tecnológicas y también a las redes sociales, las mismas a las que la Casa Blanca considera como presuntos cómplices de una campaña de hostigamiento contra la libertad de expresión. Ahora veamos también la multiplataforma informativa Telesur, nuestra casa. Ahí destaca en su titular lo siguiente: China exhorta a Estados Unidos a proteger los derechos de los estudiantes internacionales, porque el medio está precisando, Telesur, que la República Popular China instó recientemente a Estados Unidos a respetar y salvaguardar los derechos legítimos de todos los estudiantes internacionales, incluidos los ciudadanos chinos, luego de conocerse que Washington entonces habría instruido a sus embajadas y consulados en el mundo a suspender la emisión de visas estudiantiles. También comenta que la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, por supuesto, Mao Ning, manifestó durante su rueda de prensa diaria que esa nación ha tomado nota de estos desarrollos, recalcando que la cooperación educativa y los intercambios académicos normales no deben verse interrumpidos por medidas de carácter unilateral o político. Por supuesto, esto ha generado un montón de reacciones. Vamos a ver algunas de ellas. Los internautas en redes sociales publican cosas como esta. Por ejemplo, el usuario Lord dice que mientras en Gringolandia andan expulsando y quitando visas a los estudiantes extranjeros, en China las universidades están recibiendo estudiantes de todo el mundo. El joven que quiere ver mundo, que aplique a ver si le sale la beca.
Tenemos también otro internauta, Guillermo Gómez, dice, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha redoblado su acoso a la presencia de estudiantes extranjeros en Estados Unidos que la Casa Blanca interprete como antisemitas o terroristas, según un cable del Departamento de Estado. Y por último vamos a conocer el usuario Fraesma con su opinión diciendo Trump da la orden de suspender las entrevistas para visados de estudiantes extranjeros mientras plantea fiscalizar sus redes sociales de mal a peor. Un fascista al frente de Estados Unidos puede ser igual a Hitler al frente de Alemania. Malos augurios, dice este comentarista. Bueno, como es costumbre en nuestra sección, vamos a ver qué pregunta hace la gente del mundo desde el sur, una encuesta que siempre está muy interesante para que ustedes participen. Ahí está el código QR con la pregunta y las 4 opciones de respuesta. Bueno, ¿cuál es el contexto de la pregunta? Bueno, organizaciones sociales y políticas en Colombia realizan un paro nacional en apoyo a la consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro. Entonces nos preguntamos y les preguntamos, ¿qué refleja esta acción de lucha? Bueno, hay 4 opciones. La primera es que hay un descontento contra la oligarquía en el Senado. La segunda es que es un respaldo a las reformas sociales de Petro. La tercera opción es una búsqueda por la justicia social. Y la cuarta es que evidencia de un pueblo ignorado por la derecha. Cualquiera de estas es válida, pero acuérdense que es una sola que confecciona con las demás una tendencia que va a ser conocida entonces en el mundo del sur con Luis Francisco Blandón y su equipo de producción. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos en la edición central vamos a irnos con los deportes y con el señor Quique Guevara, que ya tiene sus zapatos deportivos listos para emprender a esa información. Bien, vamos a chequear entonces la información deportiva. Nuestro compañero Luis Guillermo me dejó al descubierto unos zapatos deportivos precisamente para hablar de la información deportiva de esta hora y tiene que ver sin duda con la información del momento y esta noticia que le ha dado sin duda la vuelta al mundo y de qué manera el fútbol se ve opacado por solo algunos que se dedican a veces a no jugar al fútbol sino a este espectáculo que sin duda es reprochable. Y es que el futbolista venezolano Miguel Navarro denunció haber sido víctima de xenofobia por parte de un jugador de Sao Paulo en la Copa Libertadores. Y es que el lateral venezolano Miguel Navarro del Club Argentino Talleres denunció este martes un acto de xenofobia por parte del volante paraguayo Damián Bobadilla del Sao Paulo. El incidente ocurrió durante un partido de la Copa Libertadores 2025 por el Grupo D, en que Navarro y Bobadilla cruzaron palabras en la recta final del partido, faltando apenas 10 minutos para los 90. El encuentro terminó ganando 2-1 el equipo brasileño y según la denuncia, el jugador paraguayo se refirió a su nacionalidad de manera despectiva, lo que le dejó visiblemente afectado, como ven en las imágenes, al salir de la cancha. Bueno, imágenes que sin duda le han dado la vuelta al mundo y sobre todo las declaraciones de Bobadilla diciéndole venezolano muerto de hambre, porque las cosas hay que decirlas con nombre y apellido. Y seguimos revisando porque esto, por supuesto, trajo ya reacciones de manera inmediata y una de ellas tiene que ver con esta publicación. Comunicado emitido por el Club Atlético Talleres en rechazo ante la actitud del jugador Damián Bobadilla. Ahí lo tienen a través de su cuenta X, incluso en su cuenta de Instagram desde el Club Atlético Talleres. Y voy a citar textualmente: queremos expresar nuestro más enérgico repudio al acto de xenofobia que sufrió nuestro jugador Miguel Navarro. Nos solidarizamos profundamente con Miguel y su familia en este momento. Como institución, levantamos la voz contra cualquier forma de discriminación. No hay lugar para el odio en el fútbol. El fútbol es una herramienta de integración, respeto y unión entre culturas. Seguiremos trabajando para que estos valores prevalezcan dentro y fuera de la cancha. Miguel, estamos orgullosos de vos y tus orígenes. Todo Talleres te acompaña. Comunicado que sin duda marca ahí en negrillas lo que sucedió y también, por cierto, la Federación Venezolana de Fútbol también hizo su pronunciamiento y lo tienen a través de su comunicado y empezamos a revisar, sobre todo porque
bueno, en su respaldo al futbolista venezolano Miguel Navarro y, por cierto, Joanny Contreras, este futbolista que milita en Deportes Iquique, en el fútbol chileno, donde su equipo jugaba contra Deportes Recolecta y también sufrió insultos xenófobos la futbolista venezolana, repito, Joanny Contreras, y ahí en este comunicado se expresa claramente que ninguna forma de discriminación tiene cabida en el fútbol y además ni en la sociedad. Afirmaron que estos hechos no solo vulneran a los jugadores involucrados, sino que además atentan contra el espíritu mismo del deporte. Asimismo hicieron un llamado a las autoridades y organismos internacionales para que tomen medidas urgentes y sancionen este tipo de conductas discriminatorias. La federación concluyó subrayando que la xenofobia contra un futbolista venezolano es inaceptable, ya que no se trata únicamente de un ataque a un profesional del deporte, sino de un intento por menospreciar la identidad del pueblo venezolano. Y vaya que ya muchos futbolistas venezolanos, incluso ya también fanáticos, empiezan a pronunciarse en favor de Miguel Navarro. Le dicen con la frente en alto, orgulloso de ser venezolano. A ver, seguimos revisando porque a escasos minutos de que salieron estos comunicados, aquí tienen el principal protagonista de la mala noche que se vivió en la Copa Libertadores. Él es el mediocampista paraguayo del Sao Paulo, Damián Bobadilla, que publicó ya, tuvo su reacción en sus redes sociales, ese mensaje de disculpa tras haber sido acusado de xenofobia. Y esto, bueno, tiene algo que ver porque acá en Venezuela decimos que el agua cuando se derrama es difícil recogerla. Ya el daño lo hizo, pero bueno, al parecer reflexionó y estas son parte de las declaraciones, repito, del futbolista paraguayo Damián Bobadilla. Hola a todos, acá para hablar un poco de lo que pasó anoche. Bueno, primero fue un partido muy caliente, un clima tenso durante todo el partido. Después del segundo gol nuestro tuve un par de cruces de palabras con el jugador de Talleres, donde fui ofendido primeramente, también tratado con un poco de desprecio. Nunca tuve la intención de discriminar a nadie y bueno, en la calentura reaccioné mal y bueno, pido disculpas públicamente. Si tengo la oportunidad de hablar con él en persona, le pediré disculpas también, pero bueno, solo quería aclarar eso y le mando un gran abrazo a todos. Bien, un momento lamentable que se vio en la Copa Libertadores y parece que a Bobadilla se le olvidó que estaba vistiendo la camiseta de Sao Paulo, un equipo de mucha tradición y que además tiene en sus vitrinas muchos títulos, sobre todo de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Y por supuesto, bueno, Bobadilla sin duda va a recibir su sanción. Estamos esperando información, a ver algún comunicado de la Conmebol, porque estos hechos no pueden seguir ocurriendo ni en el fútbol suramericano, ni en ninguna cancha de fútbol, ni en ningún deporte del mundo. El deporte es integración, hermandad y además es familia. Es la reunión entre deportistas y familiares y donde inclusive los más pequeños ven el fútbol por televisión y esto no puede seguir sucediendo. Intolerable. Pero vámonos a otras informaciones porque el deporte tiene su contraste y es que el mexicano Carlos Vela anunció su retiro como futbolista profesional poniendo fin a una trayectoria de 19 años, repito, de carrera deportiva. El delantero mexicano Carlos Vela anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional a los 36 años, tras una destacada trayectoria que abarcó clubes europeos y la Major League Soccer. A través de sus redes sociales, el futbolista compartió un emotivo mensaje con sus seguidores. Ha sido un honor y un privilegio compartir mi carrera con todos ustedes. Vela inició su carrera en el Arsenal de Inglaterra, con sesiones en Salamanca, Osasuna y West Bromwich Albion, antes de consolidarse en la Real Sociedad de España, donde marcó 73 goles en 250 partidos y clasificó al equipo a competiciones europeas. Posteriormente, se unió a Los Ángeles Fútbol Club en la MLS, donde acumuló 80 goles y 40 asistencias en 165 partidos. En 2019 fue nombrado jugador más valioso de la liga, año en el que también estableció un récord de 34 goles en una sola temporada. Carlos Vela se despide como uno de los futbolistas más talentosos y singulares de su generación, dejando una huella importante en el fútbol internacional. Bien, ahora chequemos información y tiene que ver con el Mundial de Clubes y es que este torneo tendrá un cambio en algunas de sus reglas. A ver, y es que la International Football Association Board, lo que es la IFAB,
aprobó un conjunto de reglamentos con el fin de agilizar el juego y además mejorar la transparencia en decisiones arbitrales. Las nuevas reglas, atención, son que el arquero dispondrá de un máximo de 8 segundos para liberar el balón desde que lo controla con las manos. Esto ya se venía manejando. Incluso superando ese tiempo, el castigo será incluso severo y directo. Le tocará un saque de esquina a favor del equipo adversario. Y otra medida es que el capitán será el único interlocutor autorizado para dialogar con el árbitro en situaciones de protesta o consulta, mientras que la otra regla que se está, por cierto, estudiando aún y por aprobación es que los árbitros de élite podrían llevar mini cámaras corporales. Habrá que acostumbrarse a ver los árbitros de fútbol. Miren cómo cambian las cosas. Ya tienen intercomunicación para consulta del VAR, un reloj tecnológico, ahora una mini cámara. ¿Qué les parece? Bien, este miércoles se desarrolló la final de la Conference League entre el Betis de España y el Chelsea en el Estadio Municipal de Breslavia. Esto es en Polonia. Atención porque el marroquí Al-Saluli abrió el marcador por los béticos a los 9 minutos del juego con un zurdazo cruzado del área que no pudo detener el guardameta danés Philip Jorgensen. En la segunda parte, los Blues igualaron gracias a un cabezazo del argentino Enzo Fernández al minuto 65, luego una gran asistencia de Cole Palmer. Chelsea dio vuelta al marcador 5 minutos más tarde, específicamente al 70, con un gol del senegalés Nicolas Jackson, quien la mandó a guardar con el pecho tras un trocentro y otra gran jugada individual del británico Palmer. Al 83, Jadon Sancho puso el tercero por el Chelsea con una gran definición en la saga del Betis, y al 91, bueno, el ecuatoriano Moisés Caicedo se unió a la fiesta de goles, marcando el definitivo con un zapatazo desde la media luna. Ganó el Chelsea 1-4 al Betis para ser el primer campeón en ganar trofeo de Liga de Campeones, Europa League y ahora esta Conference League. Bien, revisamos ahora información de ciclismo y tiene que ver con el mexicano Isá del Toro. Atención porque reforzó su liderato con una victoria en la etapa 17. La jornada del Mortirolo quedó marcada con el triunfo en solitario del pedalista del Team Emirates, Isaac del Toro, quien logró en meta un tiempo de 3 horas, 58 minutos y 48 segundos, en la que aventajó en 4 segundos al francés Romain Bardet y al ecuatoriano Richard Carapaz. Con este resultado, del Toro firmó a lo grande la 17ª etapa, disputada entre San Michel Aldig y Bormio, sobre 155 kilómetros de recorrido. La clasificación general, liderada por el mexicano, seguido por Carapaz a solo 41 segundos, el colombiano Egan Bernal es sexto a 4 minutos y 43 segundos y su compatriota Einer Rubio a 6 minutos y 9 segundos. Este jueves se correrá la 18ª etapa que tendrá lugar entre Morbegno y Césano Maderno, con un recorrido de 144 kilómetros. Bien, y seguimos revisando información precisamente del Giro de Italia porque el Papa León XIV, atención, este domingo 1 de junio va a saludar a los ciclistas del Giro de Italia durante la última etapa de la competencia. Así que el saludo del Papa será durante la última etapa de la mítica Corsa Rosa, que en esta ocasión atravesará la Ciudad del Vaticano debido al jubileo que se celebra este año. El pelotón en modalidad no competitiva, tal y como se precisa en el comunicado, bueno, entrará en Ciudad del Vaticano y pasará junto a la Basílica San Pedro y los Jardines Vaticanos en un trayecto de unos 3 kilómetros en total. Una vez terminado el territorio vaticano, comenzará entonces de manera oficial la carrera con un recorrido totalmente plano de 140 kilómetros. Bien, y para ir cerrando la información deportiva a esta hora en Edición Central, tenemos que hablar de información que surge desde Argentina, y es que el mundo de los motores está de luto, pues el piloto Julián Ruggiero falleció tras sufrir un accidente ahí con un cuatriciclo. Así que Ruggiero participaba, por cierto, en una competición en Buenos Aires, específicamente en Punta Medanos, localidad del Partido de la Costa, cuando se volcó con su cuatriciclo en plena carrera y el mismo efecto de la caída produjo un impacto contra su cuerpo. Se conoció que el piloto fue asistido de manera inmediata por los médicos que estaban presentes en el evento y fue trasladado incluso al hospital de Mar de Ajó,
donde falleció a causa de las graves heridas. Diversas organizaciones del país, como la Federación Bonaerense de Motociclismo, lamentaron la pérdida del experimentado piloto de tan solo 48 años de edad. Bien, nosotros de esta manera finalizamos la información deportiva a esta hora en Edición Central, así que sigan con la programación de Telesur y sobre todo con la información de la cultura. Gracias, Quique, por este enlace. Vamos a la cultura. Comenzamos el segmento cultural y le contamos. El río Qiantang durante siglos es símbolo de poder y tradición en Hangzhou, una ciudad de China, y es además un espacio que brinda una experiencia sensorial inolvidable a cada turista que lo visita. Nuestra corresponsal Evelyn Leiva tiene los detalles. Adelante. Cada noche las aguas del río Qiantang en la ciudad china de Hangzhou se iluminan con espectáculos de luces que reflejan su arquitectura futurista, así como la opulencia y desarrollo citadino. Una invitación perfecta para turistas nacionales y extranjeros que se deleitan con uno de los lugares más hermosos del país asiático. Esta también es mi primera vez aquí en el río Qiantang. Acabo de ver los drones y los diversos espectáculos de luces, creo que son muy hermosos. También creo que será un gran disfrute para nuestros invitados extranjeros que vendrán a Hangzhou para realizar más intercambios en el futuro. Desde el muelle de Binjiang, los visitantes se embarcan en una travesía de 70 minutos que recorre los íconos arquitectónicos modernos, la ciudad nueva de Qindian y edificaciones que rinden homenaje a las leyendas locales. Hangzhou es una ciudad muy hermosa. Llevo casi 10 años en Hangzhou y me gusta mucho. Aunque no es mi primera en el crucero, cada vez que vengo a ver un espectáculo de luces siento que es muy hermoso e inspirado. Más allá que un simple recorrido turístico, el crucero revela cómo Hangzhou convirtió a Qiantang en el eje de su desarrollo urbano. Un río que ya no solo se observa desde la orilla, ahora se mira desde dentro, como una experiencia cultural y tecnológica similar a una película futurista sobre el agua. Creo que Hangzhou es una ciudad muy dinámica y vibrante. Además de los hermosos paisajes, nuestra tecnología de inteligencia artificial también está llevando a Hangzhou a avanzar a grandes pasos. Incluyendo la vista nocturna del río Qiantang que vimos hoy, sentimos el desarrollo de Hangzhou en esta nueva era, conectándose con el mundo y convirtiendo a poco en una metrópolis internacional. Cuando el barco regresa al muelle y las luces se apagan, el río Qiantang sigue fluyendo como si sus aguas susurraran historias al oído de quienes lo navegan. En Hangzhou, cada reflejo en el agua es un puente entre lo que se es y se sueña ser. Una ciudad donde la noche cambia de forma y sigue brillando en la memoria de quienes la visitan. Desde Hangzhou, China, Evelyn Leiva, Telesur. Y continúa abierta la convocatoria del Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura para México Canta. El concurso binacional es dirigido a intérpretes y compositores mexicanos y mexico-estadounidenses de 18 hasta 34 años. El evento tiene como objetivo fomentar la creación de nuevas narrativas musicales que se alejen de la violencia, promoviendo letras que evoquen el amor y la grandeza del país, así como fortalecer los géneros musicales tradicionales. Los participantes pueden enviar grabaciones de audio o video de hasta 3 minutos, interpretadas en español, lenguas originarias o Spanglish. La cita busca apoyar nuevos talentos y brindar oportunidades en la industria musical. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de mayo de 2025. Escuchemos ahora a Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, quien puntualiza los avances del concurso. Y este es un indicador también muy interesante porque la mayor parte de los que han aplicado son jóvenes entre los 24 y 29 años y parte de las estadísticas de los que escuchan corridos tumbados son justamente entre los 18 y los 24. Evidentemente todos han escuchado los corridos, llega hasta los 30, pero los jóvenes que más escuchan esa música son justamente los que están respondiendo a la convocatoria y eso es muy interesante. Avanzamos.
Bueno, el concurso cierra la próxima semana, que es el viernes 30. Se pueden inscribir, ahí pueden también preguntar cualquier duda, hay atención. Y a partir de ahí se cierra la primera etapa y pasamos a la etapa de la primera selección, que va a ser del 31 de mayo al 4 de julio, donde van a quedar 10 seleccionados por estado de la República Mexicana y 15 por región de Estados Unidos, para tener un universo de 365. Esto es una selección a través de la plataforma. Esos los estaremos también anunciando de alguna manera, en algún video aquí. Y después viene la estatal, que es del 5 de julio al 8 de agosto. Igual es mecanismo, es el jurado a través de la plataforma virtual. Y a partir del 17 de agosto ya vienen las regionales, que son las presenciales y que vamos a arrancar en Estados Unidos. Recordemos que todo este concurso se va a ver principalmente a través de los medios públicos, los domingos de cada una de estas finales, y estaremos informando también en otras plataformas. Hasta ahora es el reporte. Muchas gracias, Presidenta. Y para explicar un poquito este contexto, México está intentando eliminar o disminuir la música que hace apología de la violencia y apología del crimen organizado en su territorio, para también desterrar un poco de la cultura, porque lo que usted representa en el arte está en el imaginario social. Es un ciclo que hay que romper, y eso lo tiene muy claro Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a otra información. El 19 Festival Mundial de Poesía en Venezuela se celebrará del 14 al 20 de julio bajo el lema Lugar de Permanencia, donde rendirán homenaje a la poeta Belén Ojeda y donde además contará con Palestina como país invitado de honor. El evento contará con la participación de más de 40 poetas de 4 continentes y 200 poetas nacionales, quienes participarán en distintas actividades como talleres, recitales y conversatorios, entre otros, en 20 estados del país. Por su parte, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, anunció que Palestina será el invitado de honor, resaltando el apoyo a su pueblo en un momento de extrema brutalidad criminal por parte del ejército sionista de Israel. El embajador de Palestina en Venezuela, Fadi Al-Sabén, resaltó el apoyo a su país, especialmente durante esta edición del Festival Mundial de Poesía, que es dedicado a su nación, subrayando que frente al genocidio israelí en Gaza, Cisjordania y Jerusalén, Caracas envía un mensaje global de que Palestina no está sola. Y en el marco del Festival del Caribe se celebrará durante el mes de julio la nueva edición de la Fiesta del Fuego, un espacio de encuentro para el teatro y las artes plásticas dedicado en esta ocasión a la cultura de Curazao y a la villa de Santiago de Cuba por su 510 aniversario. El festival ofrecerá, como cada año, la Fiesta del Fuego, un espacio para el intercambio artístico y académico que incluirá a su vez el taller Rumbos del Teatro Caribeño, donde se debatirá el rol de la mujer caribeña en el teatro y la preservación de la memoria histórica, así como que contará con el Salón Internacional del Caribe 2025, un evento de artes visuales con temática libre. La actividad incluirá además debates sobre religiones, arqueología, danza y poesía, así como desfiles, galas y ceremonia. Y desde el Caribe nos vamos hasta Sudamérica. La Biblioteca Popular Juan 23 se une a la Red Internacional por las Bibliotecas Populares para rechazar el decreto 345 de 2025, argumentando que este pone en riesgo la continuidad de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, CONABIP, en la nación sudamericana. CONABIP fue creado hace 155 años por el expresidente de Argentina, Domingo Sarmiento, transformándola de un organismo federal autónomo a una dependencia de la Secretaría de Cultura actual, generando rechazo por parte de exministros y exsecretarios de Cultura de diversas administraciones presidenciales previas, quienes advierten sobre el daño irreparable que esto causará. Consideran que este decreto representa un retroceso en la autonomía y desarrollo cultural al disolver la estructura actual del organismo y concentrar el poder en la Secretaría de Cultura. Denuncian la vulneración de la Ley 23.351 que garantiza el financiamiento de las bibliotecas. Autoridades exigen la reversión del decreto y la defensa de la CONABIP, resaltando su importancia histórica y cultural, e invitan a la comunidad a unirse a la defensa de las bibliotecas populares.
Y la Embajada de México en Guatemala presenta por primera vez en el país la exposición inmersiva titulada El elefante y la paloma, una muestra que explora el trabajo autorretratista de Frida Kahlo y Diego Rivera. Esta exposición destaca no solo por su genialidad artística, sino también la estrecha relación que mantuvieron con Guatemala a lo largo de sus vidas y obras, lo que hace aún más especial esta exhibición, que es la primera de su tipo en estos tiempos y que ha sido completamente elaborada por manos guatemaltecas, demostrando el talento y la creatividad de los artistas locales. La exposición estará abierta al público a partir del próximo viernes 30 de mayo y la entrada será totalmente gratuita. La muestra estará pensada para visitantes mayores de 12 años, brindando una oportunidad única para acercarse a la historia, la cultura y el legado de estos grandes muralistas y retratistas mexicanos. Y el renombrado escritor keniano Ngugi wa Thiong'o, figura clave de la literatura africana y eterno candidato al premio Nobel, falleció en la ciudad de Atlanta a los 87 años. Conocido por su crítica al colonialismo y su defensa de las lenguas africanas, sufrió censura, encarcelamiento y exilio durante la dictadura de Daniel Arap Moi. Autor de obras influyentes como No llores, niño y El mago del cuervo, Ngugi optó por escribir en Gikuyu tras su encarcelamiento, enfrentando prohibiciones y un ataque violento durante su regreso a Kenia en el año 2004. A pesar de los desafíos, continuó escribiendo y traduciendo sus propias obras, siendo nominado al Premio Internacional Booker en 2021 por Los 9 Perfectos. Y el presidente Donald Trump continúa tomando medidas radicales que tendrán un impacto significativo en una de las instituciones educativas más prestigiosas y antiguas de Estados Unidos. Se trata de la Universidad de Harvard. Tras las protestas que se desarrollaron en 2024 de estudiantes que salieron en defensa y denunciaron el genocidio y criminalidad del ejército de Israel contra el pueblo palestino, la nueva administración de Trump y sus políticas en contra de sectores como el universitario y cultural, planea redirigir $3.000 millones en subvenciones federales que actualmente recibe Harvard para presionar a la institución y acusando a los universitarios de conductas antisemitistas. Y las autoridades federales acusan a Harvard de no haber actuado con contundencia frente a las manifestaciones en el campus. En respuesta, la institución ha tomado acciones legales y demandó la suspensión de la prohibición de matrícula para estudiantes internacionales, argumentando que la acusación carece de fundamento suficiente. Por su parte, el gobierno exige que proporcione datos específicos sobre los estudiantes que participaron en manifestaciones pro-palestinas. Entre tanto, la universidad rechaza estas acusaciones y sostiene que respeta la libertad de expresión y la diversidad de opiniones en campus. Harvard, que continúa defendiendo a sus estudiantes mientras otras universidades como Columbia los entrega, tanto les conviene con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos entonces a cerrar por aquí el segmento cultural y me dirijo a cerrar, como siempre les digo, a poner el punto final en la emisión de la edición central. Mire usted. Muy bien. Aquí estoy. Paso firme y seguro. No te vayas para Harvard porque tú sabes cómo está la cosa ahí. No. Además, ni siquiera hace falta tampoco. Muchísimo conocimiento que hay desde esta parte del mundo y en las universidades latinoamericanas. Así es. Así es. Vamos bueno, entonces. Vamos con Luis Francisco. Sí, de Luis a Luis. Debe estar ahí ya listo. Así será. Vamos entonces con Luis Francisco Blandón, con El Mundo desde el Sur. Adelante, Luis.